no hurtarás, el mandamiento de hoy está estrechamente relacionado con la propiedad privada, en específico con su cuidado. Hoy en día hay grupos que cuestionan esto, restándole valor. Pues claro, mucho de razón tienen al percatarnos, nos podemos encontrarles mucha razón al percatarnos de que la injusticia en el mundo es altísima, al percatarnos que hay mucha pobreza, lo cual verdaderamente es obsceno al lado de las grandes fortunas. Porque está muy mal, muy mal que unos pocos concentren casi toda la ganancia y muchos vivan apenas. Por otro lado, hay grupos que rasgan vestiduras en su defensa, también con sólidos argumentos. Eso es lo que ocurre a nivel macro, es lo que está en el centro de la discusión política, ideológica, económica, legislativa. Y es un cuento de nunca acabar, siempre está encima de la mesa. Pero, ¿qué quiere decir nuestro mandamiento al respecto? ¿Tomará postura a favor de alguna de estas opciones? Los catecismos de nuestra iglesia enseñan que Dios quiere que los seres humanos vivan bien y gocen de la vida en el mundo. Y por eso Dios le da bienes al ser humano, bienes que pueda llamar propios. Y por eso Dios no quiere que se quite al prójimo lo que le pertenece, porque eso va contra su voluntad. O sea, quitar al prójimo lo que le pertenece es ir contra la voluntad de Dios. Para Martín Lutero, este mandamiento ataca el abuso y la injusticia económica, por lo que también apunta a quienes ostentan el poder político y económico y a quienes obtienen ganancia a través del trabajo ajeno. Podríamos decir que a partir de este mandamiento no hay espacio para las colusiones, para el tráfico de influencias disfrazado de lobby, como se dice, como está tan de moda en estos días en nuestro país, ni hay espacio para todo lo que afecta a los intereses individuales y colectivos del ser humano. Y nada de lo que afecte lo que le pertenece y le ayude a vivir bien y a gozar la vida en el mundo, que es la voluntad de Dios. Me parece muy interesante y actual este planteamiento, que no solo apunta contra un lanza carterista o un ladrón de gallinas. No, me parece muy interesante porque va al fondo de la maldad, incluso más que al fondo. Dios ataca lo que está a la raíz. Dios prohíbe los malos pensamientos de la avaricia y de la envidia. Pensamientos que buscan el goce y la seguridad personal o grupal a costa del prójimo. O sea, desde estos malos pensamientos, la avaricia, la envidia, se apaga el amor al prójimo. Off. Y a quienes obran así, no les importa si el bien que cometen es aparente, no les importa si el fruto de sus actos es a partir de la manipulación de la legalidad. No les importa.
no les importa hacer el mal mientras sea legal. Pero el bien, el verdadero bien, no se trata de apariencias, ni tampoco de lo legal o lo ilegal. El bien se trata única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Por tanto, este mandamiento quiere que nos demos cuenta que cuando pensamos así, nos alejamos de Dios. Creamos un abismo entre nosotros y Él. Y que por otro lado, lo que necesitamos es más fe, no más bienes. Pues la fe es seguridad y gratitud en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios tiene para ti. Por eso debemos resistirnos a la tentación de querer que todo sea para mí y vivir contentos con lo que Dios nos da y también con el bien del prójimo, no a la envidia. Yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil para nosotros? ¿Por qué no lo hacemos si la palabra de Dios continuamente nos machaca con esto? Y la respuesta, la primera respuesta que viene a mi mente es que esto ocurre porque nuestro corazón está gobernado por el mal, en mayor o en menor medida. Está gobernado por el mal, en específico por los malos pensamientos de la avaricia y de la envidia que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cuántas necesidades surgen porque vemos que el otro lo tiene? Porque el otro lo ha conseguido. En el fondo es una no necesidad. Pero nos autoengañamos creyendo que lo necesitamos. No, eso es contrario a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que junto con abstenernos del mal, actuemos bien con el prójimo. Esto es lo que enseña nuestro mandamiento. Así, el no hurtarás pasa de ser una prohibición a un verdadero mandamiento. De lo pasivo a lo activo. Pero aclaremos un punto. La defensa de la propiedad privada no es un fin en sí misma. Se defiende al prójimo y desde ahí lo que le pertenece para su buena vida. Y esto es la voluntad de Dios. Es todo junto. Se defiende la propiedad que le pertenece al prójimo porque es para su buena vida. Porque en el fondo, y lo que Dios más quiere es que nos amemos los unos a los otros. Y el amor no es solo abrazarse y decirse palabras bonitas. En realidad eso es como la cáscara. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera es lo más importante del amor, abrazarse y decirse palabras bonitas. Como se dice también, el papel aguanta todo. El amor también es ayudar a los demás a conservar sus bienes para que vivan bien y para que gocen de la vida, para que gocen de la vida. No puede ser la vida una carga, debe ser una bendición, algo deseable. Amar es también poner nuestros dones al servicio del prójimo para aliviarlo, en especial a los más pobres y necesitados. Dar no por interés, sino por pura gracia, así como Dios nos da a nosotros. Ser misericordiosos. Porque el pobre no es pobre porque quiere. El pobre no es pobre porque quiere. ¿Se dan cuenta del absurdo que dice esa frase? ¿Quién va a querer la desventura? El pobre no es pobre porque quiere. La pobreza no es sinónimo de flojera. En el mundo somos testigos
Somos testigos de que el mundo se construye a través de una estructura de pecado, de mal, que conspira en contra de la buena vida y que se resiste a la voluntad de Dios. Por tanto, es a luchar contra esto a lo que apunta nuestro mandamiento. Dios nos ha dado en mayor o en menor medida, pero por todo debemos ser agradecidos. Aunque en realidad, hermanos y hermanas, no somos los verdaderos dueños de lo que poseemos. Y aquí necesitamos hacer el siguiente ejercicio. Debemos reconocer que todo es de Dios y que nosotros somos simples mayordomos de sus bienes. Tanto los bienes materiales que Él nos da, como nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestros dones y talentos, todo procede de Él y nos lo ha dado para que lo administremos. Quien entiende eso ha de vivir con la humildad propia de quien tiene lo que no merece y lo que no se ha ganado porque lo merezca. Todo lo que tenemos es de Él. Ya, pero ¿para qué me lo dio entonces? Hay condiciones. Dios nos da con un doble propósito. En primer lugar, para que vivas bien y goces de la vida en el mundo. Nosotros no creemos que la vida sea una vida de autoflagelación y autosufrimiento voluntario. A través de la historia muchos han creído eso. Hasta el mismo Lutero, ustedes conocen su historia, ¿cierto? Antes de que el Evangelio ilumine su corazón, él hacía muchas obras, mortificaba el cuerpo para ganarse el amor de Dios. Pensaba que por el sufrimiento Dios lo amaría más. En realidad no es eso lo que el Señor nos enseña, ¿no? Dios quiere que vivamos bien en el mundo, que gocemos de sus beneficios. De eso no debe haber duda. Dios no es un Dios sádico y tampoco quiere hijos masoquistas. No va por ahí. Pero la clave está en lo segundo. Todo lo que Dios nos da es para que con eso que nos da hagamos su voluntad y le demos la gloria. Tener es para compartir. Y eso está en el centro del Evangelio, está en el centro de la obra de Cristo, desprenderse, renunciar a sí mismo. Eso es lo que Dios hizo con Cristo para que nosotros tengamos vida. Esa es su máxima prueba de amor. Y el amor de Dios sofoca el mal. Por eso cuando obramos inspirados en Él, brota el verdadero bien, puro, prístino, brillante. Y cuando obramos inspirados en el Señor, es que nuestros actos dan verdadera vida, con mayúscula, vida plena, y agradan a Dios y tienen recompensa. Por eso hay un terreno que no debemos pisar. Es como cuando uno va manejando por la calle o en el supermercado, ¿cierto? Y se encuentra con esto. Un lugar reservado. No nos podemos estacionar ahí. No es para nosotros. Pero ¿cómo si está desocupado? No es asunto tuyo. Está reservado. Está reservado para el prójimo. Cuando invades ese espacio, atacas la vida que Dios tiene para él. Y aparte de ladrón, te vuelves asesino porque atacaste la vida.
Entonces debemos saber que si la avaricia y la envidia nos gobierna, ¡tan! Nos hemos fabricado un ídolo. Tenemos otro Dios distinto a nuestro Señor que confesamos. Y si esto ocurre, debemos preocuparnos, porque nos estaríamos desviando del camino, apartándonos de Dios, creando un abismo entre Él y nosotros. Pero la buena noticia es que el Señor hoy nos invita a resistir la avaricia, la envidia, el egoísmo, y nos evidencia que eso es pura falta de fe, y nos invita a volvernos hacia Él. Querido hermano, querida hermana, tu incertidumbre, tu inseguridad en el mundo no se resolverá con más bienes, ni con el control sobre las cosas y sobre los demás. Nunca. Eso no ocurrirá. Y si crees que eso es así, lo más probable es que sea pura apariencia. Pero no es así cuando estamos con el Señor, cuando nuestra vida se funda en la fe. Por eso, vuelve tu rostro al Señor y no dudes de Él. No dudes que tienes a un Señor rico, dueño de todo, que no dejará que escasee lo que tú necesitas. Vuelve tu rostro hacia Él y con Él podrás disfrutar de la vida y del fruto de tu trabajo, con alegría y con buena conciencia. Mucho mejor que los que lo hacen a costa del menoscabo y del sufrimiento ajeno, y que muchas veces ni siquiera pueden dormir. Hermanos y hermanas, fundemos nuestra vida en el Señor, que es fuente de toda certeza, de toda seguridad y de paz. Estemos alegres y seamos agradecidos con Dios por lo que nos da, y no deseemos las posesiones de los demás. Dios no quiere que hagamos de los bienes materiales un Dios, un ídolo. Dios quiere que veamos sus beneficios como lo que son, buenos regalos de Él para vivir bien y para gozar de la vida en el mundo, junto al prójimo. Dios no da a libre disposición, sino con un propósito: ser buenos administradores conforme a su voluntad y darle gloria. Porque lo que damos no es nuestro bien, sino el bien de Dios. Es como una devolución endosada al prójimo. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve frío, me vestiste. Cuando estuve preso, me visitaste. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, con tu prójimo, conmigo lo hiciste, dice el Señor. El mundo de hoy nos invita a cada minuto, a cada segundo, a ser competitivos y a triunfar a costa de los demás. Si revisamos la publicidad de toda índole, de los centros educativos, de diversos bienes y servicios, veremos que mucho se enfoca en ello, en ser el primero, el ser campeón y todo eso, a costa de los demás. Pero para esta enfermedad, porque es una enfermedad, hay un antídoto, hay un remedio. Cristo Jesús, solamente Él. En Él nuestro corazón es cambiado y ya no germinan estos malos pensamientos. En Él podemos resistir al mal y dejar la resignación desesperanzada que hoy gobierna al mundo. Si el despojo de los bienes ajenos prácticamente a nadie le escandaliza. En Él, como pastor, tenemos todo lo que nos falta y todo lo que necesitamos realmente, que no es primeramente lo material. Y lo más importante,
En Él podemos huir del pecado y hacer el bien, mi bien y el del prójimo. Y esto, hermanos y hermanas, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.